los abogados, ¿cierto, señorita Ilsen? Cualquier persona, un médico, decir, cualquier profesión siempre tiene como principio y fin la persona, ¿ya? La persona, siempre la persona. Y la persona, ¿no es cierto?, es el principio y fin de la educación. Y ahí la educación en sentido amplio. O sea, el educar a un abogado, el educar a un ingeniero, el educar a un médico, etc. Entonces eso, ya. Y luego de eso, tenemos abajo, ¿cierto?, dice con verde, persona, educación y sociedad. Bueno, ahí hay una simbiosis entre esas tres realidades. La persona es la única que existe, la educación no existe, la sociedad tampoco, ya lo dijimos. Entonces, y ahí para adelante partimos, digamos, con ahí me salto la 2, la 3, porque ese era un resumen de la vuelta del paro. Ya hicimos un resumen chiquitito de lo que hicimos con los alumnos de bachillerato, que ellos no estaban unidos al paro, entonces eso lo contamos ahí, no lo pasamos. Entonces estamos ahí en el tema ¿quién soy yo? Y ahí dijimos que esto servía para el relato, que tienen que hacer o que ya algunos están entregando o lo dejamos para el lunes la mayoría. Bueno, chiquillos, entonces la gran pregunta del hombre es ¿quién soy yo? Yo creo que eso, nada más sigo porque si no la idea es llegar a las preguntas. Entonces, ¿por qué hay una diversidad de identidades, ¿ya? Y distintos enfoques sociológicos, psicológicos, hay distintas identidades. Entonces, por lo tanto, ¿por qué la identidad se relaciona con la educación? ¿Ya? Estoy haciendo esto por si acaso alguno no pudo leerlo y para que pueda participar y partimos al tiro con las tres preguntas, de eso se trata. Bueno, entonces en esta relación entre identidad personal, en la persona se dan como dos tipos de, o sea, hay hartas individualidades, pero la más importante, bueno, que somos una persona, una individualidad, pero en esta individualidad se habla de una que es subjetiva y otra que es objetiva. Entonces, la subjetiva es lo que uno es tal cual como nació. Yo lo comparo un poco con la genética, con la biología. O sea, ¿por qué tú tienes los ojos verdes y yo no? Bueno, porque he heredado nomás, pues mi abuelita los tenía y punto. Y yo no puedo hacer nada por eso. ¿Por qué mide 1,80 m? Bueno, porque mi papá es alemán y mide 1,90 m. Pues entonces yo nací de 1,80 m. Bueno, el cuento es que esas son las cosas. Pero después está la identidad objetiva, que es la identidad, cómo nos ven los demás, cómo yo lo veo, cómo es uno, en carácter, físicamente, qué profesión tiene, dónde vive, qué cultura tiene, etcétera. Esa es como la idea. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se relaciona con la educación? Es que la educación en sentido amplio, no solamente educación para ser profesor, para ser médico, para ser abogado, sino que la educación es una de las características del ser humano que nos hace a nosotros adquirir cambios en la identidad individual, chiquillos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos personas diferentes. Por ejemplo, no me gusta decir este ejemplo, pero es que yo lo encuentro bueno, se lo robé a un profesor en la universidad. Decía, ¿por qué existen los delincuentes? Por ejemplo, para un delincuente robar forma parte de su cultura. Para otros, matar forma parte de su cultura, que son las personas que cobran por matar a otro. Se me olvidó cómo se llama ese nombre. Cobran ¿cómo que se llama? Sicario, sicario. Sí, me parece que es sicario. O sea, si yo soy sicario, yo cobro, ya tú me dices, profe, ¿usted es sicario? Sí, le pago 5 millones por ir a matar a tal persona. Y yo la mato nomás. Y con eso alimento a mi familia, gano plata, esa es mi forma. Bueno, entonces fue la educación que a esa persona le dieron, tiene otra connotación. Ahora, o no la tiene, o no la tuvo, tiene la educación de la calle, tiene la educación de la delincuencia, es decir, cada uno tiene su formación. Por eso es complejo, es decir, la señorita Ilse me está escuchando, sabe esto, que por ejemplo es complejo, chiquillo, el tema de una persona que se forma en las Fuerzas Armadas. Yo tengo familiares que son carabineros, uno que ya jubiló, que era de militar, tienen otro modo de ser, porque su educación lo formaron para eso, para ser de una manera determinada. ¿Te fijas? El amor a la patria, el dar la vida por la patria, el tener que matar nomás al delincuente. Si yo matara a una persona hoy, en estos momentos, yo no sé, yo digo, yo tendría que ir a un psicólogo, un psiquiatra, o sea, maté a una persona, estoy tiritando, nunca había disparado, nunca, etc. Porque a mí me formaron para ser profesor.
no para matar. En cambio, si a lo mejor un militar mató a alguien porque entró a su casa, él lo mata y dice y da la cara en la tele y todo, porque él está formado para eso. O sea, alguno de ustedes a lo mejor tiene un pariente carabinero, lo forman para eso. No es que lo formen para ser malos, no, tienen que hacer una actividad Profe, determinada. Sí, diga nomás. yo no emparentesco mucho con su ejemplo, ya que está evidenciado de que los carabineros sí matan porque sí, porque tienen Ya. la potestad. Y Ah, yo ya, creo ya. que si lo llamo a ese plano, de yo puedo matarlo porque me formaron así, entonces lo están formando como un sicario legal, por así decirlo. Le dan la potestad para matar bajo la ley. ¿Pero eso Claro, es claro. correcto? ¿Tiene ética? ¿Tiene educación? Para mí Claro, no. ahí yo estoy hablando de una educación, es que la forma como lo educaron. Nosotros tenemos otro concepto de educación que lo vamos a ver más adelante y lo van a aprender en la carrera. Nosotros educamos para humanizar más al hombre. Y eso bajo ningún respecto matarlo. Pero mira, para que nos salimos un poquito, pero ojalá, qué bueno que haya intervenido igual. No termino ni el resumen todavía. Mira, te cuento. Hay dos maneras, y quizás si quiere intervenir la señorita Ilsen aquí, que debe saberlo, porque ella estudió leyes. Chiquillo, a mí me enseñaron al menos en la universidad. Si me meto en un lío, cortamos mejor para no meternos en otro. Mira, te cuento. A mí me enseñaron en la universidad, en una clase de ética, escucha, en la Universidad Católica de Valparaíso, que el ser humano podía matar, espérate, podía matar matar a una persona éticamente hablando. Mira qué complejo donde me metí. Tú me metiste en esto, pero démosle nomás. Éticamente hablando. Por ejemplo, el caso de los militares. O sea, un militar cuando se está en guerra en forma legal, ya legal. Voy a poner un ejemplo. Mañana a las 8 de la mañana estamos en guerra con Argentina. ¿Cuál es el deber de los militares? El deber ético. Matar al enemigo y defender tu patria. Y cuando uno dice yo he matado a 8 argentinos, no es un asesino. Y eso lo llaman después ellos, cuando se sobrevive, ¿cómo le llaman? Héroe. ¿Ya? Mira lo que te estoy diciendo. Y la segunda, que ahí donde la señorita dicen podría intervenir si desea, es que hay una ley que es la defensa propia. O sea, tú puedes O matar a sea, una persona profesor, en defensa propia. ¿Te fijas? Entran a tu casa a robar, está en peligro tu hijo, tu mamá, tu papá, y tú tienes un palo y le pega a alguien, porque no necesariamente se mata con armas, ni tiene que ser militar, puedo ser yo mismo. Esas son las dos maneras éticas que uno puede matar a una persona. Eh, ya, diga nomás. Joven, diga nomás. o sea, es que es un poco Es complejo, indignante, es un poco indignante escuchar esto porque claro, po, ¿cómo claro. es posible que se justifique asesinato y que más encima se vea como heroísmo? Es Exacto, exacto, muy exacto. Por eso yo frustrante te lo planteo así. Pero tú lo puedes comprobar, yo no lo estaría diciendo a ustedes como alumno ahora, en una clase, chiquillo, más encima que la estoy grabando, si eso fuera mentira. O sea, eso a mí me lo enseñaron en las clases de ética en la Universidad Católica de Valparaíso. Quiero decir con esto, digamos, eso es mi respaldo, ¿no? Digamos, decir Sí. que se puede en defensa propia. De hecho, les cuento que cuando salió la ley en Chile, la primera muerte en defensa propia que no le salió por nada, fue un panadero de Santiago. Lo puedo buscar en YouTube, si esto tú en privado lo podemos conversar después, los dos. Listo, fue comprobado que fue en defensa propia, el tipo entró a robar a la panadería, de su panadería, él tomó una escopeta, y disparó y lo mató. Listo, se acabó. No es ni un asesino ni nada, sino que él actuó conforme a la ley que se llama en defensa propia. La ley textual nunca la he leído, pero es así. Y la otra, como te dije, es el tema de la guerra. Pero tiene que ser una guerra legal, pues no que tú te propongas en guerra con los hermanos argentinos y vayas a ir a matar a argentinos, o ellos con nosotros. No, es una guerra legal, o sea, es una ley, y acuérdate que está en esto que hay un cantante que todos saben, todos lo conocen, Elvis Presley, perdón, Mohamed Ali, el gran boxeador, el Mohamed Ali no quiso ir a la guerra. ¿Ya? O sea, no quería hacer su servicio militar ni nada de eso. Y fue castigado, estuvo preso, le quitaron el título mundial y después lo recuperó después de salir de la cárcel y todo el cuento. Mira lo que estoy contando. Y Elvis Presley... Ahí traemos otra cosa igual, chico. ¿Cómo?
ahí caemos en otra cosa igual, po. Porque si usted menciona el derecho de resguardarse a sí mismo, si yo no quiero ir a la guerra, no quiero ir, también mi derecho de libertad. ¿Por qué me tendrían que obligar a hacer algo a mí que yo no quiero? Claro, pero la Constitución lo dice así, por eso ahí donde él pedía la ayuda de la señorita Ilsen, pero Sí, no, como te profe, digo, si aquí estoy, tiene toda la razón, profe, es que la ley es así, yo estudié 4 claro, años de Derecho y es así de ¿ves? compleja. Exactamente, Sí, tiene muchas atenuantes que hay que ver caso a caso, y en el caso de los de Estados Unidos, es así, ellos tienen que respetar su constitución. claro, ¿Y y la por eso Sí. Constitución a quién respeta? te iba a contar que Elvis Presley tuvo que suspender toda su carrera de éxito, imagínate, toda su carrera de éxito, él la interrumpió y tuvo que ir a hacer su servicio militar. Sí, Y lo es cierto. mandaron no sé dónde, a qué país, por ahí anduvo por Inglaterra, no sé dónde, que fue donde conoció a su esposa, que después se casó, etcétera. Y estuvo, creo que fueron 2 años. Te fijas, mira, y Elvis Presley, o sea, es como, y en cambio aquí en Chile nos sacamos el servicio militar como si nada, po. O sea, Sí, son las leyes como me respaldó la señorita Ilsen, es así. sí. No, y además que en Estados Unidos ellos valoran mucho a sus militares, para ellos es súper importante todo lo relacionado a la milicia. Claro, claro, pero Sí. lo más importante, gracias señorita Elsen, sí que Pablo parece que era con el que estaba hablando. Pablo, lo que pasa es que no es que solamente de los países, sino que en general son leyes. Y por ejemplo, también te puedo decir que hoy día en Chile, no quiero meterme en otro lío aquí, pero en Chile hasta hace poco, cualquier mujer que se hiciera un aborto iba detenida, presa, castigada por la ley porque era un delito penal, no sé cómo se dice, pero sin embargo, hoy día sí una mujer en Chile puede hacer un aborto, pero solamente bajo tres condiciones que ustedes las conocen para no alargar eso, ¿ya? Pero en Estados Unidos, que hay 50 estados, por eso la bandera tiene 50 estrellitas, en los 50 estados de los Estados Unidos existe el aborto, o la pena de muerte, o distintas otras cosas que en otras culturas no están. Eh, Claro. Kurt, se escucha todo lo que hablas. Ya, chiquillo, bueno, mira, Pablo, podemos después entre los dos conversar el tema más si tú quieres, pero eso avancemos un poquitito más para poder llegar al foro y que ahí a lo mejor puede salir eso. Pero la verdad de las cosas que fue por contestar la inquietud de Pablo, que a lo mejor nos alargamos un poquito. Continúo aquí, chiquillo, con este tema, entonces, ¿por qué la identidad se relaciona con la educación? Entonces, lo que uno es de acuerdo a la educación que ha recibido. Por eso decía que si tú te educas como militar, tú te educas como sacerdote, tú te educas como médico, tú te educas como abogado, tú te educas como ingeniero, uno tiene su ethos. Ethos en filosofía, ethos es tu carácter, tu modo de ser propio como persona. Y eso, como Pablo bien manifestaba, es doloroso cuando uno ve, digamos, una persona actuar de una manera como es el caso, por ejemplo, de todo lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos, la muerte con un racismo muy fuerte, ya esa noticia ya la saben. Entonces, pero es así porque cada persona es formado de una manera. Si cambiamos, el campesino, ¿ya? Mi papá que tenía séptimo básico, él actuaba de una manera determinada, hablaba con palabras mal dichas, etcétera, y nunca nosotros lo criticamos porque él nos educó. A mí me podrían criticar si yo dijera una palabra mal dicha, mal escrita, porque se supone que estudié, pero a mi papá yo no le podía criticar cuando mi papá no comía ciruelas, nunca comió ciruelas. ¿Sabes lo que comía? Ciruela. Y cuando mi hija, cuando era chica, le dijo, abuelito, no se dice ciruela, se dice ciruela, se rió nomás y él murió diciendo ciruela. Listo, se acabó. ¿Por qué? Porque su educación que tuvo fue X y la mía fue otra X. Eso es nomás lo que se quiere decir con la identidad relacionada con eso. Bueno, ahí y aquí terminamos con lo complicado que es la identidad, chiquillo, con esta cita que aparece, ¿no es cierto?, en la página 9, y ahí al tiro vamos a las preguntas, que es de un filósofo, pedagogo argentino, Marco Dulari, italiano, claro, el apellido, ¿no es cierto?, donde dice, está entre comillas, lo leo, dice, la identidad no es el sujeto, mira, y tampoco está en el sujeto. Mira lo que está diciendo, punto seguido. Luego dice, la identidad está delante y alrededor de nosotros, está en la relación y en el intercambio. O sea, nosotros somos lo que somos, chiquillos, de acuerdo a todo lo que ocurre alrededor de nosotros.
Y por eso entonces le decía el ejemplo, para que no quede en el aire. Si se formó militar, va a tener una forma de ser y de actuar como militar. Se formó como carabinero, va a tener una forma de actuar y de ser como de carabinero. Si él estudió medicina, va a tener una forma de ser y de actuar. Su identidad es de médico, porque él estudió 7 años de medicina y lleva, por ejemplo, 10 años, 20 años más trabajando como medicina. Cuando escuchamos al doctor Ugarte, que ya todos lo conocen, este viejito que habla harto en la tele todos los días, imagínate, ya está casi jubilando, él habla como doctor, se viste como doctor, etcétera, y él no se pone a llorar cuando se muere un paciente, pero yo me pondría a llorar porque yo no soy médico, ¿te fijas? Entonces así vemos que hay distintas maneras de ser de la identidad, y ahí entramos ahora, ahí están las preguntas, las 3. La vamos a leer las 3 y vamos a comenzar el diálogo, chiquillos. Ya, primera pregunta, ¿por qué es importante, después de todo lo dicho, por qué es importante hacerse la pregunta quién soy yo, el sí mismo, la identidad? ¿Ya? Bueno, de todo lo que hablamos sale ahí. 2, ¿por qué se dice que la identidad subjetiva u objetiva es dinámica? No es estática, es dinámica, ¿ah? Que va cambiando, cambia todo, cambia, etc. Y número 3, ¿de qué manera el yo, o sea, es lo mismo que identidad a sí mismo, el yo, o sea, la identidad subjetiva que tenemos todos, se relaciona con la educación, que fue como lo último que hicimos? Entonces, chiquillos, la idea del foro, más adelante no vamos a repetir todo lo que hablé para atrás, sino que ustedes lo van a traer leído, ya sea por un texto, ya sea por un tema, sobre la interculturalidad del pueblo mapuche. Yo les voy a dar un artículo, que es lo que vamos a ver después, la otra semana. Entonces, ahora entramos a la primera pregunta, cada una está relacionada con el tema que hemos hablado. Ya vamos a la primera pregunta, y la idea obviamente es que compartamos y discutamos, y los foros siempre son, la idea es que uno diga una cosa, el otro dice otra, y no tenemos por qué todos estar de acuerdo, que era un poco la pequeña discusión que tuvimos hace un rato por ese tema, que puede seguir saliendo ese tema, porque tiene que ver con eso ahí. Ya, vamos a la primera. Entonces, ¿por qué es importante hacerse la pregunta quién soy yo, el sí mismo, la identidad? ¿Ya? Entonces, ahora lo escucho a ustedes, que cada uno hable. Bueno, el que abre el micrófono y habla nomás. Profe, Cuénteme. yo creo que es importante definirse, ahí está, yo creo, el concepto clave para entender el quién soy yo o por qué es importante plantearse esta pregunta. Porque si yo tengo como base, yo me comprendo como un ser, tengo conciencia de mi existencia, esto me va a ayudar a fijarme metas, a fijar mis cualidades, mis debilidades, de qué soy capaz, cómo me veo frente a los demás, cómo me veo a mí mismo. Y de esta forma voy moldeando, por así decirlo, ¿Ya? mi estructura como ser. Oiga, yo no sé, pero usted con esa respuesta que dio, si todos lo escuchamos, obviamente, sabe que la respuesta que dio usted nos hace pasar a la segunda al tiro, porque no tenemos nada que discutir en la primera, porque lo que usted dijo era como lo que tendría que haber dicho yo al final, resumen. Lo felicito. Es exactamente eso. Tú dijiste, uno es lo que es de acuerdo a lo que recibió. Así que lo felicito pero igual vamos a escuchar otras opiniones. Po. ¿Con quién hablé? ¿Con Pablo? Porque aquí salen Con algunos Víctor. nombres. Milton. Bueno, ¿cómo sale acá? Víctor, perdón, Víctor. Realmente súper bien. A ver, otra opinión. Una señorita ahora, Camila. Yo, habla con Catalina. Ya, Yo- Catalina. Catalina, ¿qué opina al respecto? Ya, bueno, yo encuentro que es importante preguntárselo porque muchas veces no sabemos quiénes somos en realidad, lo que queremos para nosotros, para nuestro futuro. Muchas veces estamos como en un limbo y preguntarse esto hace como que entremos en un trance, por así decir, de saber en verdad quiénes somos. Y yo encuentro que a veces pensamos que somos como seres erróneos y que es algo muy difícil de definir. Claro. Yo creo que es más importante preguntárselo para así poder saber cuáles van a ser nuestras actitudes y cómo podemos actuar frente a ciertas situaciones y conocer nuestros límites. Yo encuentro que eso es bastante interesante. ¿Conocer nuestro? Nuestros límites. Ah, claro. O sea, claro, exacto. Nosotros tenemos, como decir, nuestros dones. O sea, hay cosas que sabemos que podemos hacer, otras que nos limitan, ¿cierto?
Por eso es cuando por eso la importancia de conocerse a sí mismo. O sea, ¿quién soy yo? Hay un filósofo español, hoy se me fue el nombre, que dice, ¿no es cierto?, por ejemplo, que la identidad de la persona le proyecta la vida existencial de cada uno, ¿ya? Bueno, en castellano, ¿qué es lo que quiere decir? Si yo sé quién soy yo, sé para dónde voy. ¿Qué fue lo que dijo se me olvidó quién era Pablo, parece. Víctor parece que era. Víctor. Eso en el fondo, eso en el fondo. Entonces, por eso la importancia de la identidad en el primer curso de educación que tienen ustedes. Entonces, yo soy Víctor, yo soy Catalina, yo soy Sergio, yo soy Maximiliano, yo soy Moira. Y cuando dice, no solamente se refiere al nombre, sino que cada uno es distinto, es diferente. Y por eso es que le debemos a la filosofía esta diferencia de concepto, que es el concepto de persona, que somos todos iguales como personas, pero somos individuos en cuanto somos diferentes. ¿Ya? Ahí se integró, o lo estoy mirando, Marcelo. Hola, Marcelo Navarrete. Hola, gusto saludarlo. ¿Estás escuchando? Parece que no. A lo Tiene mejor el micrófono apagado. Le falta el micrófono. tiene el micrófono. Sí. Ya, pero Ahí. era para. Ahí sí. Bueno, ahí lo conocen, él es el colega que se integra, que va a reemplazar a Grisel, que ya le expliqué, Marcelo, estamos hablando ya, así es que. Bueno, ¿a quién fue que le corté la palabra? Disculpe. Había una señorita hablando, Catalina, parece. Sí, era yo que estaba hablando. Sí, esa era mi idea. Ya, ahí tenemos dos opiniones, la de Víctor y de Catalina. Vamos a otra, porque ustedes son los que tienen que llevar el foro. Estamos con respecto a la primera pregunta, porque es importante hacerse la pregunta ¿quién soy yo? El sí mismo y la identidad, que es lo mismo, ¿ya? Pero mira, con las opiniones que dieron Víctor y Catalina, dieron en el blanco. Bueno, a lo mejor hicieron bien la tarea en el sentido de como le dimos el PPT anticipadito, que lo podían traer leído, etcétera, a lo mejor lo hicieron más. Pero igual son importantes las demás opiniones. Yo voy a mencionar personas que logro ver aquí nomás. Así, Moira, por ejemplo, ¿qué piensas tú, Moira, de la primera pregunta? ¿Estás de acuerdo con lo que dijeron Catalina, Víctor, tus compañeros? Sí, porque al preguntarnos quiénes somos nosotros, nos vamos dando cuenta de nuestras capacidades también, de qué cosas podemos conseguir. Claro, ahí, digamos, se relaciona con, acuérdense que en nuestra cultura occidental contamos que Sócrates fue el primero que se hizo la pregunta ¿quién soy yo? Y la importancia que era para proyectarse en la vida existencial que tenemos más adelante, ¿ya? Es también conocido por la frase solo sé que nada sé, pero ahí se refiere a otra cosa. Pero la pregunta más importante que él tenía ahí en su hoy no me acuerdo cómo se llamaba la pieza donde se juntaban ellos ahí, era ¿quién soy yo? ¿Ah? En la identidad, ¿quién soy yo? Y bueno, ustedes como estudiantes en general, esto tiene que ver con la vocación, chiquillos, porque también la vocación tiene que ver con las actitudes y las aptitudes que cada uno de nosotros tiene para algo. Por ejemplo, la diferencia entre aptitud y actitud es diferente, ¿cierto? Uno tiene aptitudes para tal cosa, pero no tiene la actitud. Por ejemplo, yo les cuento, a ver, a mí me gustaría jugar como Arturo Vidal. Y tengo espérate, aquí me puedo equivocar, a ver. Tengo, no sé si la aptitud, o sea, el deseo de hacerlo. No, la actitud parece que. O al revés, ya me enredé, ayúdame, Marcelo, ¿cuál es la diferencia? Es decir, yo quiero ser como él para jugar, pero me ponen en la cancha y no hago nada. Tengo La como... actitud es como yo me enfrento ante la problemática, y la Ya, aptitud, si no recuerdo, es en el desarrollo activo. Sí, ¿Sí? creo que sí. Ya, estoy bien entonces. Entonces tengo la aptitud, me gustaría jugar por la selección chilena como Arturo Vidal, quitarle el puesto a Arturo Vidal. Pero me ponen la camiseta y no tengo la actitud, por la edad, porque era malo, no sé, todo porque yo soy otra cosa. Pero también podemos dar vuelta a la historia. Es decir, que haga este foro Arturo Vidal. No lo va a poder hacer a lo mejor porque él tiene otra educación, tiene otras aptitudes, que es jugar dentro de la cancha, que él haga lo suyo, yo hago lo mío. Es un poco eso Entonces, por eso entonces, si Vidal se preguntara quién soy yo, él diría, yo soy Arturo Vidal, gano tanta plata,
soy chileno, soy uno de los mejores, no sé, mediocampistas del mundo, gano tanta plata que no sé qué, etcétera. Bueno, eso es él, po, pero yo no soy él. Entonces a mí no me pueden meter ni a Víctor tampoco en la cancha, en el puesto de él. No, él es lo que hace. Entonces, y uno tiene que aceptarlos como son. El Chino Río, imagínate, campeón del mundo, número 1 en el tenis, pero le pasa un micrófono y uno está tiritando porque no sabe qué va a decir. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque tuvo otra educación, no una mala ni buena, otra. Cuarto medio y punto, y nada más. Pero sí nos dio triunfo y lo queremos y todo el cuento, el Chino Río, etc. Cada persona es distinto, los presidentes son diferentes y como hablamos hace un rato, las formaciones de cada uno. Ya, pues escuchemos otra vez a Francisca, a ver qué opina Francisca. Es nuestro primer foro, así que estamos todos un poquito nerviosos. Karen, no, ahí cambió Karen. O Francisca abajo, Francisca Escalona. ¿Qué piensas tú, Francisca? Estamos en la primera pregunta nomás. Ya, a lo mejor pasemos a la segunda, a ver, ya, mira, estuvo súper bien. Oye, no se molesten en mi manera de hablar de los demás que no hablaron o porque uno destaca uno de otro, no lo piensen en el personaje, sino que en las ideas nomás. Pues entonces, en ese sentido, la primera pregunta, la verdad de las cosas que la respondió Víctor y, si mal no recuerdo, Catalina. Los demás también, obviamente, pero como que resumieron más preciso, así que no se molesten por eso, por las comparaciones. Vamos a la número 2. ¿Por qué se dice que la identidad subjetiva y u objetiva, o sea, las dos, digamos, son dinámicas? Que vamos en la misma línea. Ya, ¿por qué creen ustedes que ambas identidades son dinámicas? Ya, denle nomás. Porque nunca dejan de cambiar, siempre están siendo influenciadas por el resto, la objetiva y la subjetiva, como nosotros nos sentimos y como nosotros nos mostramos al resto. Exacto. Pablo, ¿no es cierto? Porque ahí se mueve, es Pablo Sí. que habló, ya. Sí. ¿Qué más, Pablo, a lo mejor, para no cortarte? Eso, o sea, a eso se refiere con la pregunta, que la verdad ya no la recuerdo, pero... Ya. ¿Por qué se dice que la identidad subjetiva objetiva es dinámica? Ahí esa es la pregunta. Claro, por eso, porque siempre está cambiando, siempre está yendo de aquí para allá, no está estática como se creía en el principio cuando se empezó a filosofar acerca de la identidad. Exactamente. Oye, se Eso. nota que son, claro, súper buena tu acotación, Pablo, porque ahí, y más encima lo relacionaste con los filósofos. ¿Te acuerdas que hablamos en la clase? Y están ahí en el Power, en el otro están más explicitadas, pero ellos la primera pregunta que se hacían, aparte dentro de la quién soy yo, era, digamos, que buscaban el arjé, el génesis, el principio de todo. Y entonces ahí Tales de Mileto, padre de la filosofía, siglo VI a.C., se le ocurrió decir que era el agua. El otro dijo que era el aire, el Pitágoras dijo que era el número, y Platón después terminó diciendo que era la idea, y Parménides y Heráclito terminaron diciendo que el principio de todo era el ser, que es un tema filosófico, etc. ¿Y por qué buscaban eso? Y eso era dinámico. Incluso en lo que tú dijiste, lo plantea Heráclito. Heráclito con esa frase, todo fluye, pantarrey en griego, nadie puede bañarse dos veces en un mismo río. Es decir, cambia, todo cambia, como la canción por ahí que hay, cambia, todo cambia. Exactamente. Cada uno de ustedes no es lo mismo que fue cuando niño, después uno de adolescente, etcétera, y después como profesional. Y uno dice, oye, pero ¿por qué cambió esto? Ahora, la idea de la educación humanista es que nosotros cambiemos para bien, que es lo que no hemos hablado todavía, porque estamos empezando nomás, más adelante, que hay distintas concepciones filosóficas sobre la educación, que vamos a ver de Paciano Fermoso, que es el libro de texto que ya lo tienen ya. Entonces, ¿qué es el idealismo? ¿Qué piensa la educación sobre el idealismo? ¿Qué piensa el pragmatismo sobre la educación? ¿Qué piensa el socialismo, marxismo sobre la educación? ¿Qué piensa la Iglesia Católica de lo que es la educación? Concepciones diferentes. Al tiro me aprovecho, mira, la Iglesia Católica siempre va a decir que el fin de la educación es la salvación del alma. O sea, a nosotros nos educan para irnos al cielo. No para ser buen médico ni buen abogado, no, para irse al cielo. Eso es lo más importante. Y en cambio, por ejemplo, la concepción socialista marxista, para hacer el extremo, el fin de la educación principalmente está, digamos, en el tema de la economía y de los cambios sociales. ¿Ya? En los cambios sociales.
Entonces, por lo tanto, mira, son Entonces- finalidades distintas del mismo concepto de educación. Sí, diga nomás. Yo como soy scout siempre me gusta ejemplificar con esto, ¿ya? Ya, cuenta. Y para hacer rappel y todo eso hay dos tipos de cuerdas, la dinámica y la estática. Ya, La dinámica es aquella cuerda que no cambia, que perdura, que está fija, que es rígida, ¿ya? ya. Por lo general se ocupa para hacer salvataje. Pero Sí, la estática la ocupamos ya que es tirable, es adaptable. Y yo creo que ahí recae el concepto del yo, ser adaptable ante el contexto. buena, buena Eso. tu comparación. También fui scout, pero eso no lo sabía. Eso no lo sabía de la diferencia que hace con las cuerdas. Qué bonito la metáfora. Exacto. Eh, Uno puede cambiar, pero hay algo siempre que es lo esencial. Esa es la palabra, a lo mejor, que pega también, si me equivoco, también soy humano, me equivoco, me corrige. Lo esencial es aquello que permanece. ¿Ya? Incluso en filosofía se define esencia como aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. ¿Ah? ¿Qué hace que un ser humano sea ser humano? Bueno, que sea racional. ¿Qué hace que un animal no sea ser humano? Que animal. Nada más que eso. Eh, el computador, mientras cumpla de su objetivo, ¿cuál es lo esencial de un lápiz? Escribir. No es esencial si escribe negro o rojo. No, lo esencial del lápiz es escribir. Ahora, si es rojo o verde, da lo mismo. Ahora yo ocupo un lápiz de acuerdo a que lo necesito. Necesito subrayar rojo con aquel rojo. Pero en general el lápiz, la esencia del lápiz no es el rojo. Ahora, la esencia del ser humano es usar lente. ¿Es tener canas como yo? No, ¿cierto? No es esencial para ser humano tener, incluso hay un ejemplo que pues la historia, no sé si cómo se la enseñaron a ustedes, pero que al principio, por todo el tema de la evolución del ser humano, en algún momento determinado nosotros anduvimos desnudos. Por lo tanto, la ropa es accidental. Yo soy lo que soy sin ropa. Entonces, ¿por qué la clase va con ropa? Bueno, porque la cultura fue así, pues. Claro, porque la cultura fue así, pero si estuviéramos en la etapa primitiva, no sé cuánto, andaríamos todos desnudos y ninguno se andaría mirando el uno con el otro, especialmente nuestros genitales, que es lo que más se mira en los lugares donde existe el nudismo. ¿Y por qué se mira tanto? Porque no es normal andar desnudo. Bueno, y si saliéramos todos desnudos hoy día a la calle, nos enfermaríamos todos también, porque ya estamos tan acostumbrados a andar con ropa, etcétera. Profe, Hay, en el chat ¿sí? dice alguien discrepo. Ahí podría Ya, sí, sí. conversar para que cambien idea. ¿Sería bueno? No puede hablar en el chat, dice, porque ya, dice discrepo que la señorita Krishna Mardone. ¿Por qué señorita Krishna? Diga nomás. ¿Puede hablar? Parece que no puede hablar, pero dice, está escribiendo ahí, las antiguas culturas, dice, su vestimenta eran de diferentes materiales y la occidental trajo la vestimenta X, se usa actualmente. No, tiene razón en eso, sí, pues, pero hay etapas, al menos en la etapa del ser humano, hubo un periodo en que eran, aquí esto se sale de la Iglesia Católica, por si acaso, chiquillo, con la teoría de la evolución de Charles Darwin y todo ese cuento, Lamarck, que digamos que alguna vez nosotros fuimos animales, cuadrúpedos, andábamos en cuatro patitas, el coxis era una cola, las uñas eran garras, ¿por qué tenemos colmillo? Porque alguna vez necesitamos, bueno, esa es la línea de la teoría atea, digamos, de la evolución, que ahí tiene razón la señorita Krishna, que opina, pero hubo un momento, señorita Krishna, aunque partimos desnudos. Igual respetamos la opinión de ella porque ella no está de acuerdo con lo que yo dije. O sea, ella dice, repito de nuevo, dice, las antiguas culturas, dice, su vestimenta eran de diferentes, claro, pues cuero, hacían sus casas de piedra, vivían en cuevas, estoy de acuerdo. Pero lo quise decir en el sentido que hay una etapa evolutiva en ese aspecto nomás. Nada, no es el ánimo contra decirle. Así que igual se respeta, señorita Krishna, su opinión. Otra opinión, chiquillo, porque es dinámica la... Ahora, ¿qué gracia tiene esto cuando terminemos? Porque ya nos queda poquito, dado que empezamos un poquitito tarde, ya saben por qué.
como les dijera, en definitiva, lo que me interesa como profe que quede claro es que las personas tenemos algo esencial de cada uno de nosotros. Yo soy tal persona, no por el nombre, sino que soy lo que soy, porque me puede donar por otro nombre. Arturo Vidal es lo que es, el Papa es lo que es, el rector es lo que es, mi colega Marcelo Navarrete es lo que es, él tiene algo esencial de él, pero hay algo siempre que cambia, producto de los fenómenos externos, que es lo que se llama, lo que tratamos de decir que es la identidad objetiva. ¿Ah? Y eso es increíble, chiquillos. No sé si han tenido la posibilidad de lo que les voy a contar ahora. Mira, todos saben que hubo un golpe de Estado en Chile en 1973, entonces yo tengo un familiar que se fue, estudiaba filosofía, mira, y yo después estudié filosofía en Valparaíso y lo exiliaron. Se fue a Inglaterra, ¿ya? Se fue a Inglaterra. Y hoy día tiene ya, no sé, 70 años, está bien, ya, bueno, se fue. Nosotros lo fuimos a ver allá en unos como 6, 7 años atrás con mi esposa, que es la familiar directa de él, y conversamos con él, etcétera. Y si ustedes lo escucharan hablar, dirían, pero ¿cómo si es chileno? Pero piensa tú que él se fue, lo exiliaron a los 23 años. Entonces, Sergio, ¿cómo estás, Sergio? Y, ¿qué, che? Valparaíso. Y los hijos casi no hablaban castellano. ¿Te fijas? Bueno, ¿por qué él habla así, si es chileno? Porque gran parte de su identidad objetiva la vivió en Inglaterra, en Londres. Piensa como inglés, tiene mentalidad de inglés. De hecho, Entonces, profe, a lo que va sí, es dígalo. que las personas van adaptándose en torno al contexto. Son como una esponja, van absorbiendo lo que yo les voy Muy dando. bien, eso es claro. Entonces, entender que nosotros como personas somos lo que somos de acuerdo a algo esencial que tenemos. Eso no es que soy lo que soy. Maximiliano es lo que es, Karen es lo que es, estoy leyendo ahí, Camila es lo que es, Kurt es lo que es, Pablo es lo que es, yo también. Pero hay algo que nos hizo distinto o nos sigue haciendo distinto de acuerdo al contexto de afuera. Y eso del contexto de afuera es lo que se llama identidad objetiva, y esa es dinámica. Entonces, la manera de ser de uno de ustedes, si fuera estudiante, como están en primero, lo voy a poner ejemplo, estudiante de Derecho, estudiante de Medicina, estudiante de una universidad técnica, si fueran en estos momentos, no estuvieran estudiando, estuvieran trabajando en el campo, ¿ya? Ordeñando vacas, cortando leña. Mira, no es que vayan a ser menos que nosotros, nada, no tiene nada que ver, sino que simplemente diferente en su manera de ser, en la manera de percibir las cosas, en la manera de entender las cosas. Y en ese sentido nosotros tenemos el privilegio, en lo personal siempre, con mi esposa, como somos los dos profesores, damos gracias a Dios, digamos, de haber estudiado esto, porque bueno, aparte que nos ha ido bien, etcétera, pero de haber tenido un poquito clara la película, y gracias también a quien de alguna manera nos ayudó, porque venimos los dos de origen humilde, a estudiar, ¿ya? Y que te ha permitido ver las cosas de una otra manera. También ahí complementándolo, voy a robar una frase a un profesor que en paz descanse de Valparaíso, que decía: la educación siempre permite ver más allá de la cuarta del ojo. Y ponía su manito, la cuarta, ustedes saben lo que es una cuarta, el dedo, los dedos con la mano, la ponía en el ojo. O sea, la educación le permite a uno ver más allá. Y cuando uno tiene menos educación formal, digamos, educación formal, se nos confunde todo. Por ejemplo, si yo me pusiera a hablar en inglés ahora, y el que no sabe inglés no va a entender nada. ¿Sí? Entonces, bueno, y si todos saben inglés, somos todos más educados, entonces la educación va cambiando. Entonces, eso es más o menos como la idea. Bueno, también buena su respuesta, chiquillos. Vamos a la última, la tercera. ¿De qué manera el yo, que el yo es lo mismo, identidad el sí mismo que hemos hablado atrás, la identidad subjetiva, se relaciona con la educación? Tienen la palabra, chiquillos. Señorita Karen, que la veo ahí. Señorita Karen. Karen Nicole. Hay dos Karen. Karen Salinas y otra Karen. Profe, revisa el chat. Ya, perdón. María abajo dice: siempre que hay un problema en la comunidad, nos tenemos que apoyar entre nosotros la verdad. ¿Sí, ese? O Catalina, de hecho, de las personas son
mejores que nosotros. Primera vez que leo los chats, chiquillos, así que por eso se me confunden. Disculpen si alguna no le contesté, no le leí. Me quedé en Karina. Leo el otro. A ver, acaba de escribir mi día X, no sé, no entendí. De hecho, a veces las personas son mejores que nosotros en cuanto a valores, etcétera, del campo. Ah, qué bueno, ahí eso no me la puedo dejar pasar. Porque a lo mejor se pudo malinterpretar. No significa, por eso nombré a mi papá con séptimo básico y comía ciruela. No por eso mi papá era mala persona porque nunca dijo ciruela, siempre comió ciruela con su séptimo básico. No tiene que ver con eso, tiene que ver nomás con en que al ser dinámica la educación y él no tuvo la posibilidad de estudiar, son modos de ser distintos. Obviamente que el ser buena o mala persona no tiene que ver con la educación. Ahora, el ideal es que la educación a nosotros nos haga ser más humanos. Y por eso da rabia cuando personas con mucha educación cometen fechorías terribles, porque no vamos a decir que Pinochet no tenía educación. No vamos a decir, ¿no es cierto?, que Hitler no tenía educación. ¿Sí? Pero son percepciones distintas, pues, chiquillos. Percepciones distintas. Y la educación formal, o sea, el ser profesional de la educación, el ser abogado, el ser médico, o sea, el tener un título universitario, no es que nos haga superior a un campesino. No, siempre en una clase dijimos, ¿cuál era la diferencia entre el Santo Padre, el Papa, el rector de la Católica y un auxiliar de la Universidad Católica? ¿Se acuerdan que lo dijimos en una clase? Si alguno se acuerda, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia de esas tres personas? Ahí le doy la palabra al tiro, señorita. A lo mejor no se acuerdan. Chiquillos, la diferencia solamente era de roles. Como personas somos exactamente iguales. El Papa es igual persona que el rector de la Católica y que el auxiliar. Solamente son los roles. El Papa es el Papa nomás. Pues ya listo, lo que significó estudiar para Papa o ser Papa, curita, etc. El rector es rector, pudo haber sido otro, porque fue elegido y punto. El obispo lo nombró y ya, y mañana nombrará otro. Y el auxiliar cumple otro rol que hacer el aseo. Y por alguna razón no estudió, porque si hubiese estudiado como profe, estaría de profe y no estaría de... O sea, pero no es que uno sea superior al otro, sino que simplemente son diferentes los roles que cada uno cumple. Nada más que eso, chiquillos. Así que eso va para la señorita que decía esto, a veces las personas del campo son mejores. Obviamente, obviamente. Y la última, para que no sea María Carolina, que dice, siempre que hay un problema en la comunidad, nos tenemos que apoyar entre nosotros, la verdad. ¿Ya? Profe, ¿Sí? era yo. O sea, Catalina se estaba refiriendo a que de alguna forma las personas del campo son más humildes. Y yo le había contestado que siempre que hay un problema en nuestra comunidad, aquí mismo, porque yo vivo en el campo, Ya. nosotros nos hemos tenido que apoyar entre nosotros. De hecho, la Claro. municipalidad también tiene que hacer mucho por nosotros. Ya. Había una relación entre lo que dijo la señora Catalina y lo que dijo usted. Yo lo leí como separado, por eso como que no entendía mucho. Así que gracias por eso. Claro, tiene toda la razón. Pues lo mismo pasa en todo aspecto, chiquillos. En la cuadra donde yo vivo están robando tanto que ahora se contrató pagar dos tipos que están toda la noche y le pagamos a cada una persona. Bueno, para que nos roben más, pues, o sea, el temor a robar o que te hagan algo. Si no robaran, no se contratarían personas. Hay más carabineros en Chile producto de la delincuencia. La educación ha crecido. En Chile, ustedes no deben saber, bueno, sí, lo tienen que saber. En Temuco hay 12, 14 universidades. Ya, cuando yo tenía 18 años, en Temuco había dos nomás. Una chiquitita, que era la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, que es la católica ahora donde están ustedes, y la otra era la Universidad de Chile, que era más chiquitita todavía, y ahora se llama UFRO, y no había nada más. Por lo tanto, si quería estudiar castellano, tenía que sacar un puntaje para quedar entre los 45 primeros, que era lo único que recibía la UFRO. La Chile, se llama Universidad de Chile, sede de la Chile, ahora es UFRO. Ahora no, ahora tú puedes estudiar castellano en varias universidades de Temuco, ahora tú puedes estudiar educación parvularia en varias universidades de Temuco. Si quieres estudiar Derecho, hay como 6 lugares o 7 lugares en Temuco donde puedes estudiar
derecho, la Santo Tomás en la noche, la Mayor, la Católica, la UFRO que nunca tuvo derecho, ahora tiene derecho, etcétera. Y en medicina nomás hay dos, la Mayor, la UFRO y la... Pero ya viene otra, creo que la Católica está pensando en tener también medicina, imagínate, ya pueden haber 3 lugares para estudiar medicina. Entonces la educación ha aumentado desde el punto de vista de la cobertura, y la discusión que podemos tener después, ojalá en una sala de clase con otro profesor, conmigo, con quien sea, es, ha aumentado la cantidad, la cobertura, pero ¿y la calidad? Punto. Otra pregunta que no... Bueno, entonces, otra opinión respecto de la tercera pregunta, y ahí vamos como culminando ya, chiquillo, para no quitarle mucho tiempo, porque esto terminaba a la... cuando hagamos de nuevo otro, bueno, 8:30, perdón, 12:40 más, es una hora nomás, es una horita de reloj más o menos. Profe, con respecto Ya. a la educación. Dale. No, dale tú. Dale, Cata, dale, dale. Quédate, Ya. dale. ¿Puedo opinar de Gracias. nuevo, profe, o no? Sí, Catalina, habla nomás. Ya, en cuanto a la última pregunta, yo creo que estos 3 términos se van a como complementar entre ellos, porque yo siento que uno por el medio de la educación, a veces nosotros llegamos a hacer lo que debemos hacer, por así decir, en tema de la identidad, y que Ya. muchas veces necesitamos de la educación para poder entender nuestra identidad, y que muchas veces empezamos a definir quiénes somos a partir de la educación que se nos inculca. Ya. Eso Ahí, es. cuando tú dices la educación que uno tomó, o sea, la que eligió, por ejemplo, ustedes están estudiando primero que nada para ser profesionales de la educación. Eso es lo primero, se les enseña todo igual. Y luego después la identidad propiamente tal, objetiva, va a ser profesora de lenguaje y comunicación, que yo le digo castellano, pero lenguaje y comunicación. Y la otra persona que está en bachillerato, que es, yo no le he preguntado a los de los que han hablado si son de bachillerato castellano. Los de bachillerato están en su búsqueda. Por eso están en bachillerato, ellos están en su búsqueda, hace años que ya le hago clase a bachillerato, las universidades crearon eso porque hay alumnos que no tienen muy clara la película todavía, es decir, su vocación, como se dice, no estoy tan seguro, incluso nadie está seguro, chiquillo, porque puede que yo tenga 40, 50 años y de repente digo, pucha, soy ingeniero y ya me aburrió esta cuestión de ingeniero, mejor voy a dedicarme a otra cosa. Y de hecho, por eso les contaba el ejemplo que es muy rebuscado, pero es mío, lo conozco de verdad, le puedo presentar la persona, que es una alumna que estudia medicina con un tremendo promedio, sus papás médicos, ya se los conté, ¿cierto? De la UFRO, hace una historia de 6, 7 años atrás, y de repente se retiró de la carrera, los papás casi se murieron, digamos, porque querían que su hija, la única hija, quería fuera médico, y ella se retiró con un tremendo promedio de medicina y se vino a la Católica a estudiar sociología. Y hoy día los papás son felices, porque es una persona que conozco, y ella también es feliz. ¿Ya? Entonces uno no siempre le tiene que inculcar a los hijos, a lo mejor los papás le dijeron, oye, estudia otra carrera, que te dé más lucas, etcétera. Así al menos me dijo mi papá, ¿qué estás estudiando esa tontera? Me dijo, porque los profes siempre que ganan poca plata, cada uno piensa de manera distinta. Mi papá era más pragmático, le interesaba el tema de lo práctico, el tema de, ¿por qué no estudias una carrera que te dé más plata? Me decía, bueno, no era una cuestión de porque no fui capaz para ser médico ni otra cosa, sino que a veces el puntaje es decidor, pero no necesariamente el puntaje. Hoy día se puede estudiar una carrera ingeniería con 600 puntos, en mi época no. Claro, es así. Entonces no es necesariamente, además eso es muy, muy íntimo y muy relativo. Si a ti te gusta una cosa, ¿ya? Pucha, no me gusta mucho decir las cosas personales, pero una de mis hijas, como ya les conté, que está haciendo un posgrado en Argentina, es médico veterinario, salió, gracias a Dios, con distinción del Austral de Valdivia, y nosotros le inculcamos que estudiara medicina humana, así como que se la tiramos. Y me dijo, quedó mirando, me dijo, papá, ¿no sos tú el que siempre dice que uno tiene que hacer lo que a uno le gusta? Y me dijo, es como si me dijeras que me case con un rubio. No, pues, mi pololo es moreno y se acabó y a él lo amo. Ahora, si hubiese sido rubio, no sé, pues, ¿te fijas o no? Más o menos, ojalá me hayan entendido. Entonces uno le gustó y cada uno puede, y ya, a veces, entonces, pero uno puede estar no de acuerdo todavía porque no tiene muy claro. Pero ¿quién no tiene claro? Personas como esta estudiante de medicina de 4º año de la UFRO que se cambió de carrera a una carrera, ¿por qué la no? Que es una carrera absolutamente distinta, o sea, científico, lo que va a hacer, después como médico, cómo la van a mirar, las lucas que va a ganar, los papás médicos, toda una familia, y cambiarse a sociología.
Ah, Profe, sociólogo. una compañera respondió en el chat. ¿Ya? Uy, otra vez se me olvida. María Carolina, ¿sí? Ya, dice, siempre que hay un problema... Ah, no hay nada en el chat. Baje, tiene que bajar. Gracias, gracias. Si alguien quiere hablar mientras tanto, ahí... Entonces no baja, no sube. No, no se mueve esto. Ahí se movió. Ahí. Bueno, ahí no había visto, Marcelo, disculpa, ahí Marcelo manda un saludo a todos los estudiantes. Nos vemos en otra clase, etcétera. Catalina Andrea, que le vaya bien, ¿no? Cuídese, se fue. Una opinión de Giselle. Profe, uno más arriba. ¿Giselle? Sí. Ya dice, la educación nos otorga herramientas para comprender y relacionarnos satisfactoriamente con nuestro entorno. Nos involucra en una cultura que será determinante en la construcción de nuestra identidad. Chura, rico la opinión. Vamos, sigamos, a ver qué dice bien. Dado que la perspectiva de sus miembros, sus costumbres y valores son los elementos que determinan quiénes somos. Ese está como para escribir un libro ahí, pues chiquilla, súper buena la opinión. No, pues ahí está clarito. Está clarito. Ya no tengo nada que comentar ahí, por lo demás sería puro chamuyeque nomás. Súper bueno lo que escribió y que involucra las 3 preguntas, el tema de la identidad, etc. O sea, por eso después se va a entender mejor cuando ustedes avancen más, chiquillos, porque están en primero nomás, en cursos de segundo, tercero, cuarto, hay un ramo que se llama Teoría de la Educación, y hay Teoría de la Educación, currículum también, que es donde se habla de las diferentes concepciones de la educación, que nosotros no podemos hablar todavía porque estamos en primero nomás, porque nosotros hemos dado vuelta con el concepto de persona, hemos dado vuelta con el tema de la identidad, la persona. En la próxima clase vamos a hablar de sociedad y cultura con el tema de los hermanos mapuche, la diversidad cultural. Muy, como les dijera, estamos como que no avanzamos nada, pues. Pero hay muchos temas que después, esta opinión que da usted, señorita Giselle, no sé, en teoría de la educación, yo creo que trata mucho ese tema. Hay distintas concepciones de la educación. Hace un rato le decía el idealismo, el pragmatismo, constructivismo, el conductismo que todavía existe en algunas carreras, en educación de párvulo, en biología, donde conductismo, donde se dan instrucciones, esto se hace así, esto se hace así. Mirando algunas ingenierías. El ingeniero mecánico tiene que desarmar un motor y hay un ingeniero que lo está mirando cuando lo desarma y cuando lo arma. Y si lo hace bien, aprobó. Los médicos cuando enseñan a hacer una cirugía, el médico está mirando y el estudiante quinto año hace la cirugía o hace la incisión, se llama, o la sutura, cuando cierra, y cómo pone una inyección, no sé, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, o sea, no es una cuestión teórica. Y bueno, ¿y ustedes qué van a tener en segundo año? Ya los famosos talleres pedagógicos donde van a los colegios a observar, a familiarizarse con el libro de clase, y ahí descubren, chiquillas, chiquillos, una cosa bien interesante. Como yo fui director de carrera por 12 años de todas las carreras de la facultad, yo tenía alumnos, por ejemplo, de inglés y matemática que en la práctica de segundo o tercer año se retiraron de la carrera. ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en la práctica se dieron cuenta que no servían para profe. ¿Ya? Y el último ejemplo que le coloco, 8 alumnos de inglés, yo le hice toda la gestión porque ellos se cambiaron a derecho. Porque se puede cambiar uno de carrera dentro de la universidad por vía interna, que es a través de un proceso de orientación. Te dan ramos, si te vas a cambiar a derecho, te dan dos ramos de derecho y sellas con otro ramo de castellano. Y por un año, y está todo un proceso de orientación, eso es una cosa larga, y esto se da en todas las universidades. Y bueno, si te va súper mal en los 2 ramos de derecho, significa que no tenés de voz para el piano y sigue en castellano, seguía en inglés. Bueno, me tocó cambiar a 8 personas, y de las cuales las 8 personas, a una le fue mal en derecho y las otras 7 se titularon. Un hombre y 7 mujeres. De eso me acuerdo siempre. Y esto fue más o menos como entre alumnos de segundo y tercer año de inglés. Me acuerdo siempre. Pero también me acuerdo de alumnos de matemática que se cambiaron a ingeniería.
También me acuerdo de una alumna de ingeniería que se cambió a parvularia, donde yo era director también. ¿Te fijas? Entonces estoy contando esto solamente para que no es que uno esté seguro, o sea, los que están estudiando Z Camila dicen, oh, yo voy a morir con castellano. A lo mejor ese morir al castellano en segundo te puede cambiar y decir, no, yo no sirvo para profe castellano, yo sirvo para educador de párvulo, o yo sirvo para otra cosa, no, mejor me retiro, mejor doy la PSU de nuevo y estudio otra carrera. Eso ocurre, chiquillo, ocurre. Yo tengo un amigo que es abogado y que estudió matemáticas y adivina dónde trabaja, hace clases de matemáticas en la UFRO. Nunca le gustó lo que estudió, pero la terminó la carrera. Y yo le dije, pero ¿por qué no te diste cuenta antes? No sé, pues me dijo. Y le gusta estar, bueno, estaba trabajando en un liceo, después entró a la UFRO y hizo un doctorado después en educación, pero de base es abogado. Ejerció un tiempito por aquí, trabajó por aquí y por allá, y dice que no le gustó. ¿Y cuántos de a lo mejor quisieran ser abogados? Bueno, así es la vida, pues. Ahora conozco un obispo que es abogado, conozco un obispo que es ingeniero mecánico, conozco un obispo que es... casi todos los obispos tienen una profesión de base. Profesiones de esas que hablo yo, como abogado, o doctor en filosofía, médico, el obispo Piñera, que cumplió más de 100 años, cuando muera se van a acordar, ese tío del presidente Piñera, es médico, él fue obispo de Temuco, Monseñor Bernardino Piñera, es médico, se tituló en Francia, y luego que terminó medicina, entró al seminario para ser cura y luego después fue obispo, y tiene como 104, 105 años, está en La Serena. Cuando muera, medio homenaje que se le va a hacer en Temuco, porque fue el segundo obispo de Temuco. El primero fue Monseñor Menchaca Lira, por eso en la avenida Alemania hay un edificio que se llama Menchaca Lira. Ese fue el primer obispo de Temuco. Después vino Monseñor Bernardino Piñera, me parece, si la memoria no... Y él no ha muerto, ¿te fijas? Bueno, mira las vocaciones. Yo tengo una hermana monja y 2 compañeras de ella son abogados, las 2. Están en Santiago. Se titularon de hermanas, más encima. Son hermanas, se titularon de abogado de la Católica Santiago y luego entraron a monjita y hoy día son monjitas. Y ninguna ejerce como abogado, son monjitas nomás. Mira qué increíble. Mira qué increíble. Y así hay tantos que... Bueno, chiquillos, culminamos con el foro en de qué manera yo la identidad subjetiva se relaciona con la educación. Por si a lo mejor con tanto ejemplo me engrupí un poquitito, quiero culminar la tercera pregunta diciendo que obviamente que la educación entendida en el sentido amplio de la palabra, no educación específica de diferencial, de educación de párvulo, de filosofía como yo, de básica como el colega Marcelo, etcétera, sino que en sentido amplio de la palabra se relaciona directamente y uno termina siendo, digamos, lo que es en la medida de aquello que el entorno, y en el entorno está la educación, a uno le da. Entonces no da lo mismo estudiar cualquier carrera, tampoco da lo mismo estudiar en cualquier universidad, porque cada universidad tiene su propio perfil. Por ejemplo, si ustedes estudiaran en la UFRO, no tienen ni bueno ni malo lo que les voy a decir, ¿eh? Si ustedes estudiaran castellano en la UFRO, no tendrían 3 ramos que en la católica se dan, que tienen que ver con la religión. ¿Ya? Hasta el año pasado hacía uno yo que se llama ética profesional, con un 80% cargadita a la Iglesia Católica. Porque es Universidad Católica. Ética profesional, es un ramo que se le hace a todas las carreras de la Católica, y hasta el año pasado, porque yo tengo un máster en ética, hacía yo ahí, ahora ya lo dejé, a la carrera que me tiraran, me tocó hacer en veterinaria, en derecho, en esas carreras, en educación, de todos los años que llevo, hacer ética profesional, se hace en cuarto, quinto año. Bueno, si estudias tú en la UFRO, estudias en la Austral de Valdivia, no te van a hacer eso. Aunque en medicina en la Austral se hace ética profesional, pero no en el sentido de como la ética cristiana, no, sino que ética profesional es cómo debe actuar un médico éticamente frente a una situación determinada, que son los dilemas éticos de una carrera. Tiene otra connotación, pero se llama igual ética profesional, porque hay diferentes éticas, ese es otro tema. Bueno, chiquillos, saben que para hacer mi primer foro con ustedes, yo los quiero felicitar nomás porque me gustó, estaba súper nervioso porque pensé que a veces de repente los chiquillos no hablan, no, se pasaron, así que los felicito, no le estoy haciendo la pata, lo digo de verdad, ¿ya? No sé si mi colega Marcelo podría decir alguna cosita. Marcelo, ¿me está escuchando? Creo que se fue. A los alumnos, alguna cosita. Profe,
¿Sí? Se fue, profe. La otra clase. Ah, ya se tuvo que ir, pues claro, porque él me dijo que podía hasta la... Uy, estamos demasiado. Ya, cortamos nomás, chiquillos, ¿o quieren seguir algunos? ¿Quieren preguntar algo? Profe, ¿Sí? es que había dicho, ay, no me acuerdo en un PowerPoint, pero usted había dejado otras preguntas para un próximo foro. ¿Usted Sí, tendría la fecha de ese foro? ¿Ahora? mira, ¿Una o sea, estimación? no, sí, pues hay el otro foro tiene que ver con el tema que después que la cultura y la educación que están estrechamente ligadas, ¿ya? Y están las preguntas ahí, pero sí dice foro, efectivamente, en la cultura escolar, etcétera. Pero ahí están las preguntas, son una, dos, tres, cuatro me parece. 5 preguntas. Explique por qué la educación es un proceso de socialización, qué se entiende por cultura, expliquen por qué se dice que a ese te refieres, ¿cierto? Sí. De foro 2. Mira, no le quiero poner fecha al tiro porque no sé cuánto nos vamos a demorar en el tema de la diversidad cultural, especialmente en el artículo del pueblo mapuche. Entonces, ahí lo vamos a hacer concordar con eso, ¿ya? Ya. Chiquillos, les quiero pedir un favor a todos los que dicen, es que la idea es que el único contacto que tenemos nosotros, para no abusar mucho con la señorita Ilsen, es, digamos, que el único es el contacto, si tenemos el teléfono, no, me refiero a la plataforma. ¿Ah? Entonces, les pido que, porque les cuesta mucho a los alumnos de primer año, te lo pueden decir todos los profes, en segundo año, a final del segundo año, es cuando ya los alumnos se familiarizaron y todos los días, así como miran el WhatsApp, miran la plataforma. El único medio oficial, digamos, para contactarnos nosotros. Entonces, por ejemplo, si mañana no vamos a tener clase, por ejemplo, yo le digo en broma, me voy a morir mañana, yo voy a avisar hoy día por medio de la plataforma, no un correo especial a Hoffman, a Karen, a Pablo, a Catalina, sino que no. Entonces, si no ven en la plataforma, no van a saber que el pobre se murió. Entonces, es pedirle eso, que todos los días la revisen, porque ahora que estamos entrando ya en calor y tenemos todo. Por ejemplo, mandé un avisito ya que, por si no lo saben, el que hoy día tenían que entregar el taller, el primer informe para el relato para una retroalimentación, dimos la posibilidad que quien quiera entregarlo el lunes, porque algunos tuvieron un problema de conexión, de un montón de cosas, y entonces me autorizaron para hacerlo el lunes. Después la fecha oficial es que entregan todo el 19, pero la jefa nos mandó un escrito ayer por una reunión que tuvieron, porque hubo una semana, no sé qué, quedó para el 22, lunes 22. Entonces todo eso yo se lo hice llegar por la plataforma y también a través de la señorita Ilsen, que se comunica re bien con usted a través del WhatsApp. Sí, pero yo Solamente le aviso pedirle todos los eso. Ya, qué bueno. Mm. Ya, quedamos ahí entonces, chiquillos. Les doy las gracias. Yo paso lista aquí todos los que van apareciendo, pero ustedes saben que la lista no va a influir en la aprobación del curso por razones obvias, eso lo consiguieron por el paro que hubo, pero igual yo paso lista para saber que Francisca, que Víctor, ya uno es rico y familiarizándose en la sala. Yo al final me termino aprendiendo casi todos los nombres, pero no estamos en sala. Catalina, Pablo, entonces yo lo voy anotando, ¿ya? Ya, quedamos ahí, chiquillos, entonces le agradezco un montón, lo encuentro bueno. Gracias, ¿eh? Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igual ustedes, chiquillos.